personales, específicamente del niño, pueden también tener influencias familiares, pueden tener también influencias comunitarias, pueden tener influencias también desde el punto de vista escolar, de la unidad educativa donde se encuentre. En este caso, por ejemplo, para hablar un poquito sobre las causas que pueden ser personales, es importante que cuando un niño uno lo ve distraído en el aula, el profesor siempre recuerde preguntarle al padre si lo ha llevado, por ejemplo, para que lo pueda ver un otorrinolaringólogo. Aquí estamos hablando de un especialista que se encarga específicamente de analizar cómo está el proceso de la audición. Un niño que no escucha bien puede ser un niño desconcentrado. Otro de los aspectos importantes es también tener la certeza de que el niño tiene una buena visión. O sea, si el niño no observa bien, como puede pasar, ¿no? Niños que están sin lentes en las aulas, teniendo necesidad de utilizar lentes y sin embargo no lo tienen, ¿no? Entonces es importante también que sean vistos por el oftalmólogo, porque los déficits visuales también pueden producir desconcentración y porque los niños generalmente no dicen todo lo que sienten. Los niños, una de las características que tienen es que tratan siempre de satisfacer las expectativas de los padres, las expectativas de los profesores, de los niños, y en muchas ocasiones decir que no ven bien o que no escuchan bien, ellos muchas veces pueden tener temor a que los otros niños se burlen de él, por ejemplo, o pueden tener temor a que no se le vaya a prestar la debida atención por la parte de los padres o los profesores a la queja que él tiene. Esto depende mucho de cómo se haya familiarizado y cómo se hayan desarrollado las habilidades comunicativas antes de llegar al tiempo escolar, ¿no? Ya a la edad donde empiezas a estudiar en una institución educativa. Entonces, otra de las causas importantes también es que el niño no tenga enfermedades crónicas, por ejemplo. Como hay enfermedades crónicas a veces no transmisibles donde pueden tener afectaciones que le limiten la concentración, como por ejemplo un asma bronquial. A veces hay niños dentro del aula que tienen, por ejemplo, enfermedades celíacas y no lo saben. Entonces son enfermedades que producen alteraciones gastrointestinales importantes y afectaciones del sistema nervioso importantes y que en muchas ocasiones cursan con diarreas, por ejemplo, o con cólicos abdominales importantes porque comen productos que no deben comer y sin embargo la mamá ni el niño saben que tienen esa enfermedad. De aquí la importancia también de que puedan ser evaluados por un pediatra para descartar otras causas orgánicas. Por eso ahorita estamos hablando nada más de las causas personales de tipo orgánicas. También es importante tener en cuenta, por ejemplo, que hay niños en las aulas que tienen enfermedades ya como la hipertensión, como la diabetes, como un hipertiroidismo infantil, que cursa con mucha desconcentración porque es causa muchas veces de mucha hiperactividad e intranquilidad en el aula. Por eso es importante también descartar causas orgánicas. Es importante también descartar la posibilidad de que te pueda tener un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En otro, creo que ya hace mucho tiempo hablamos de este trastorno, es un trastorno neuropsiquiátrico donde existe un daño estructural que le impide al niño poder concentrarse adecuadamente, poder ser capaz de controlar los impulsos adecuadamente y ser capaz de mantener una actividad tranquila en el aula. O sea, es un niño que generalmente se para en el aula, conversa en el aula, molesta al amigo, está mirando los cuadernos, por ejemplo, tratando de concentrarse y no puede. Y es muy frecuente ver en un niño con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad que deje, por ejemplo, los borradores, los lápices que la mamá le compró hace 3 o 4 días botados, o que muerda, por ejemplo, los borradores que tienen en los lápices, los muerdan, que cuando van a trabajar, por ejemplo, en las clases de lengua, tienen los cuadernos muy sucios, porque tienen la tendencia a no tener en cuenta, por ejemplo, los errores ortográficos. Entonces, al no tener en cuenta la ortografía, tienen que estar borrando constantemente. Entonces, todos estos niños que no se concentran en clases, generalmente, por no tener en cuenta esto mucho, los adultos que estamos alrededor, la tendencia que tenemos es a criticarlos. A veces nos damos cuenta y los abochornamos en el aula. Hacemos totalmente lo contrario cuando él necesita esa ayuda, ¿no? Efectivamente, hacemos totalmente lo contrario. Y Fabricio, no sé si recuerdas, debes acordarte un día que estuvimos hablando tú y yo de niños que a veces van a la escuela sin desayunar. Entonces, el hecho de que un niño vaya sin desayunar o que no esté bien alimentado, no se va a concentrar. No se puede concentrar. Las personas que en un momento determinado hemos tenido hambre, sabemos
lo que significa tener hambre. O sea, estamos hablando de tener hambre en medio de un lugar que nos va a estar exigiendo que estemos concentrados, que razonemos adecuadamente, cuando los procesos psíquicos, una o sea, de las características que tiene es que tienes que tener, por ejemplo, energía en tu cuerpo, y una de las energías es también la capacidad que puede tener un organismo de utilizar la glucosa, como por ejemplo el sistema nervioso funciona, uno de los medios que utiliza para funcionar es la glucosa. Entonces todos los productos, la mayoría de los productos que se ingieren en el organismo se convierten en glucosa, y el cerebro es el único órgano del organismo que no almacena energía. Es decir, que cuando ya un niño se pasa largos periodos sin comer, lo que hace el organismo es utilizar la energía que tiene de reserva en músculo, en tejido adiposo, en órganos específicos como el hígado, ¿sí? Y entonces, como el cerebro lo que hace es consumir y consumir, cuando ya estas energías, estas reservas energéticas se van agotando, entonces comienza el dolor de cabeza en el niño no se puede concentrar adecuadamente. Entonces es importante que un niño en el aula que no se concentra se tenga en cuenta varias de estas situaciones. Puede depender también del maestro. Claro, por eso estamos hablando ahorita de las causas personales y desde el punto de vista orgánico. Ahora, otras causas, por ejemplo, en este caso, las familiares. Un niño preocupado por su familia es un niño que puede no concentrarse adecuadamente. Un divorcio en una familia puede hacer que un niño no se concentre adecuadamente. Los estilos educativos de crianzas inadecuados hacen que los niños no se concentren adecuadamente. Por ejemplo, el estilo inadecuado más frecuente estudiado en la literatura es la inconsistencia familiar. Estamos hablando de adultos de diferentes generaciones o de una misma generación, pero que no se ponen de acuerdo para crear un niño, y que uno diga que sí a lo que el otro dice que no, hace que el niño generalmente se ocupe de hacer lo que le gusta hacer, parcializado con el adulto que generalmente cede y lo complace. Entonces aquí estamos hablando de un niño que, cuando a mí en mi casa hay alguien que me permite hacer todo lo que yo quiero, me va a costar trabajo también ajustarme a reglas y normas, y sobre todo esforzarme adecuadamente cuando esté en clases. Otra de las preocupaciones, otro de los aspectos familiares que pueden en un momento determinado dañar la concentración del niño en clases es que el niño no duerma bien de noche. O sea, un niño que no duerme bien nos vamos a dar cuenta muchas veces por las ojeras que vaya a tener en el aula. Vamos a darnos cuenta porque se queda dormido en el aula. Y es importante tener esto en cuenta, porque si un niño no duerme bien en la noche, después va a tener una hipersomnia diurna por privación de sueño. O sea, no duermo bien y por tanto me voy a quedar dormido y no me voy a concentrar en clases. Pero a veces vamos a ver niños, por ejemplo, también que no se van a concentrar en clases porque estén tomando medicaciones. Por ejemplo, a veces no lo sabemos, los padres no se lo han dicho a los profesores, y toman medicamentos que pueden producir sueño. Entonces, cuando el profesor desconoce esto porque la familia no se lo ha dicho, es un problema tremendo, porque además generalmente cuando un niño se duerme en clase, otros se burlan de él, otros le dicen, profe, Juan se está durmiendo, y ellos no tienen idea de la repercusión que tiene, pero también desconcentra al niño en clases. Y aquí estamos hablando de que todo lo que se genera alrededor del niño, donde al niño se le critica, donde al niño generalmente se abochorna y no nos damos cuenta, genera también desórdenes emocionales importantes, porque eso lo entristece, le genera ansiedad, angustia, y la ansiedad infantil también se caracteriza por una agitación psicomotora que el niño no puede controlar. Dentro de los factores escolares, uno de los aspectos más importantes que tener en cuenta es la motivación que el profesor logre crear en el niño. O sea, es muy importante el ambiente del aula, cómo nosotros preparamos a los niños para que ellos puedan sentirse motivados en el aula, porque los seres humanos nos conducimos por motivación. Lo que nosotros hacemos sin estar motivados nunca va a tener logros adecuados. Entonces, un niño que no está motivado en el aula, porque un profesor no haga que su clase sea una clase motivadora, es una de las causas por las cuales un niño se puede desconcentrar. Otra de las causas es, por ejemplo, a veces no todos los profesores trabajan de la misma manera, pero es importante tener en cuenta los tonos de voz. ¿Cómo yo utilizo los tonos de voz en el aula? Hay niños, por ejemplo, que vienen de crianzas donde los estilos educativos han sido educativos, donde generalmente lo más frecuente no son los gritos,
Sin embargo, por ejemplo, existen profesores en las aulas que a veces gritan muchos, a veces pueden golpear las mesas, por ejemplo, y aquí no estoy cuestionando ni criticando a los profesores, o sea, estoy hablando de cosas que se pueden dar en un aula como seres humanos que somos. Muchas veces ya hemos hablado en otras ocasiones en qué condiciones trabaja un profesor. O sea, estamos hablando que trabaja muchas veces con 30, 35, 40 estudiantes en un aula. En muchas ocasiones estamos hablando que los profesores, además de las responsabilidades escolares, también son padres, son mamás, son hijas, que tienen los mismos problemas que tenemos todos, y a veces todas esas tensiones nos pueden llevar a tomar conductas de este tipo en el aula, pero que pueden generar ansiedad en el niño, pueden generar temor, y esto también puede desconcentrar a un niño en clase. Cuando un niño presenta este tipo de concentración, hay que hacerlo ver, pide ayuda médica. Sí, es fundamental. O sea, aquí es fundamental tratar de descartar las causas orgánicas primero que todo. O sea, y es lo que hemos hablado en otros momentos, porque generalmente muchas veces nos llega a la consulta un niño que no se concentra y nos llegan con este término. El niño no tiene hiperactividad, el niño no se concentra, sin embargo, todavía no lo ha visto, por ejemplo, oftalmología, no lo ha visto otorrino, que tiene que ver con la audición, no lo ha visto neurología, no lo ha visto pediatría. Entonces, es importante ver esto, pero paralelamente ir preguntando a la familia cómo está comiendo el niño, si el niño está desayunando, si está tomando alguna medicación, si existen problemas o dificultades en casa que puedan estar contribuyendo a que un niño no se concentre adecuadamente. Y otro de los factores importantes que ya tienen que ver desde el punto de vista personal con el niño es también los antecedentes, o sea, los factores predisponentes. ¿Cómo fue el embarazo de esta mamá con el niño? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo fue el periodo postparto? Porque hay embarazos que son muy buenos, partos que no tienen complicaciones, pero después cuando el niño nace se complicó con una sepsis, ¿sí? O si no tuvo quizás algunas hospitalizaciones por causas determinadas. Entonces, si esto se produce o hay complicaciones en el embarazo, como puede ser cualquier tipo de enfermedad en la mamá, o como puede ser complicaciones durante el parto, como es la circular del cordón umbilical, o como es el defecarse el niño en el vientre de la mamá, o tener disminución del líquido amniótico, un aumento del líquido amniótico, puede generar que la formación del cerebro no sea adecuada, o el niño puede nacer con una hipoxia, o sea, que se ponga moradito o que se ponga amarillito, por ejemplo. Hipoxia, estamos hablando que no llega adecuadamente el oxígeno ni los nutrientes en el momento del parto, y esto puede traer también problemas estructurales cerebrales que pueden traer como consecuencia desconcentración.